Buenos días para todos. Mi nombre es Luisa María Cataño, ejecutiva de Soluciones a la Medida. Hoy los acompañaré como moderadora. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, del Clúster de Negocios Digitales y del Centro de Desarrollo de Negocios Digitales, agradecemos su interés y buena acogida a la invitación que les hicimos para conectarse a esta conferencia virtual. Conoce cómo financiar tu negocio con facturación electrónica, obteniendo escenarios de operación financiera digitales. Quiero contarles que a través del Centro de Desarrollo de Negocios Digitales ofrecemos soluciones a retos o necesidades empresariales e institucionales orientados al desarrollo y rentabilidad de los negocios, soportado y o fundamentado en lo digital. Para conocer en detalle el Centro de Desarrollo de Negocios Digitales, los invito a contactarme y vamos a ver un corto video. Durante la conferencia, los invitamos a realizar sus preguntas por el chat habilitados. Esas serán filtradas y formuladas en el transcurso de la conferencia a nuestro conferencista. La conferencia será grabada para que puedas acceder nuevamente y repasar los contenidos. Podrás encontrarla en www.cámaramedellin.com. Ten en cuenta que si tienes problemas durante la conferencia con tu conexión a Internet, por el alto número de usuarios usando las redes, podrás ver la grabación posteriormente. Con el presente conversatorio vamos a conocer normatividad, factura electrónica, alcances de factura electrónica como título valor, nueva plataforma de Radian, plataformas de negociación, modelos de aplicación digital, aclaración de dudas e inquietudes. Para ello nos acompaña como conferencista Alejandro Agudelo Correa. Él es administrador de empresas de la Universidad CEIPA, especialista en gerencia de proyectos, técnico en analítica de datos, consultor en comercio electrónico y transformación digital empresarial desde hace 6 años. Más de 10 años de experiencia como líder comercial en modelos estratégicos de ventas corporativas y consumidor final. Gracias, Alejandro, por aceptar nuestra invitación. Adelante. Hola, muy buenos días para todos. Esperemos obtener la mayor información posible y beneficios para cada uno con estos nuevos modelos de aplicación digital en los negocios. Listo, vamos a proyectar por acá la presentación. Me confirman cuando ya la estemos viendo, por favor. Perfecto, Alejandro, estamos viendo tu presentación. Ok, entonces aquí básicamente lo que nos vamos a encontrar es como el nuevo ecosistema que viene desarrollando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, ¿cierto? Como una estrategia para encontrar liquidez a todos los negocios, no solamente a los grandes negocios que son los que hoy son los mayores participantes en los modelos de factoring o de confirming en las plataformas de negociación que hay vigentes, sino también para ampliar este escenario con las pequeñas empresas, con personas naturales, ¿cierto? Que todos podamos entender cómo aplica y cómo acceder a un modelo de financiación a través de mi propia facturación, hoy montado sobre unos escenarios
digitales, ¿cierto? Sobre unas nuevas plataformas que están en pleno proceso de estabilización y que están en desarrollo durante lo que viene este año y que comenzamos unos procesos de normatividad que ya los vamos a ver. ¿Cuál es la idea? Entonces, lo que venía diciendo Luisa, vamos a mirar un poquito de normatividad, los alcances en el tema de facturación electrónica como título valor, a qué hace referencia Radian, ¿cierto? ¿Cuáles son las plataformas de negociación que hoy aplican bajo estos modelos digitales? ¿Cuáles son los modelos de aplicación digital que yo debo contemplar cuando quiera ejecutar acciones de financiación a través de medios digitales, ¿cierto? Y pues vamos a tener un espacio importante para aclarar dudas. Entonces la idea es que tomemos todas las dudas que vamos planteando, lo que se vayan generando durante mi conversatorio y al final pues hacemos una dinámica de resolución de todas estas inquietudes para, porque muchas veces se presentan dudas, pero están respuestas dentro de la misma presentación. Entonces la idea es que tomemos nota, si nos vamos dando respuestas durante la conversación pues está perfecto y si no, al final vamos a buscar el espacio para resolver la mayor cantidad. Entonces, empezando como con el esquema de normatividad, nos encontramos con 4 frentes principales de actualización normativa, ¿cierto? Recordemos que facturación electrónica en Colombia arrancó como un modelo obligatorio en el 2018, por allá con el decreto 2242. Sin embargo, este sistema de facturación electrónica en Colombia ya no es solo un sistema. Ya lo que la DIAN quiere es que se convierta en un ecosistema en el cual convergen diferentes soluciones, diferentes herramientas y diferentes documentos que se van a ir interactuando y que ellos van a buscar que ese sistema de facturación electrónica o que ese ecosistema electrónico donde se incluye la facturación, pues sea una fuente principal de información, no solamente de contribuyentes, sino de todo un ecosistema de información que hoy se presenta a la DIAN de forma física que comience a migrar de forma electrónica, ¿cierto? Entonces, el decreto 358 da unos primeros pasos sobre esa reglamentación, es decir, todos los términos de referencia de lo que constituye un sistema de facturación en un país, ¿cierto? Colombia tiene un modelo de facturación electrónica que fue definido en la resolución 42, que es un modelo de facturación electrónica con validación previa. Ese modelo con validación previa es un modelo que nosotros tomamos de Chile. Chile lleva más de 30 años con este proceso de validación previa y digamos que tiene muchos beneficios, tanto para el contribuyente como para la dirección de impuestos. Y es porque al tener una validación en línea, entonces digamos que yo inmediatamente que ejecuto un documento que viaja ante la DIAN, pues tengo la certeza de que ese documento ya fue certificado por el ente estatal, ¿cierto? Ya fue certificado por la dirección. Entonces yo ya puedo contar con ese documento como legalizado, ¿cierto? Tanto para mis trámites comerciales como para mis trámites luego tributarios. Entonces, el decreto 358 me define el estándar en el cual yo me voy a comunicar y en el que está definido cada uno de los documentos que participan en los escenarios de facturación electrónica. Entonces, aquí que voy a encontrar documentos equivalentes, facturas, factura de exportación, notas débito, notas crédito. Entonces, está definido el marco normativo de cada uno de estos documentos que se transan hoy a través de la plataforma de facturación electrónica. Y la resolución 42 lo que hace es que comienza a generar una base técnica de cómo se debe generar una factura electrónica de venta, ¿cierto? Y el anexo 1.8 le suma una segunda parte. Es el anexo 1.8 que se lanzó ahorita en febrero de 2021, es el que define cómo es el modelo en el que esa factura electrónica de venta se convierte en un título valor, que era como ese vacío que tenía la normatividad en el ecosistema de facturación electrónica, porque estábamos muy arraigados a los modelos físicos, donde una factura va impresa, lleva un sello que define la obligatoriedad del pagador y que confirma que esa factura electrónica de venta pues constituye una información que ya fue entregada, ya sea un servicio o un bien, a ese adquiriente. Entonces, cómo se llevaba ese modelo físico a un escenario virtual fue lo que estableció el anexo 1.8, con unos eventos que se ejecutan a través de la facturación electrónica y que van a permitir
que ese emisor de la factura, que esa persona que está emitiendo una factura para un adquiriente, ya tenga esos recursos, esas bases y esas formas de identificar que esa factura electrónica de venta tenga toda la información para hacer un título valor, ¿cierto? ¿Y cuál es ese beneficio adicional de tener una factura electrónica de venta ya definida como un título valor? Pues que se vuelve en un documento de negociación. Y adicional de que se vuelve en un documento de negociación, se convierte también en un documento que está respaldado para cualquier tipo de reclamación ejecutiva que yo deba realizar, ya sea porque no me pagaron o porque me sirva en una garantía en un crédito o porque me sirva como un respaldo en un contrato, ¿cierto? Entonces, cuando es un título valor, adquiere una connotación adicional a simplemente ser un documento de factura electrónica de venta. Listo, entonces ese anexo 1.8 2021 es bastante importante porque ese anexo 1.8 ya establece cuando una factura electrónica de venta se convierte en un título valor. Listo. La ley 2010 de 2019 ya lo que hace es que nos da un reconocimiento tributario sobre esa facturación y la resolución 15 es la que está definiendo que toda factura electrónica de venta que sea inscrita en la resolución 15 inmediatamente se convierte en un título valor, ¿cierto? Entonces, acá encontramos que una normatividad de facturación electrónica me está abriendo todo un espectro financiero de liquidez, ¿cierto? Y no solamente eso, sino de respaldo normativo sobre mi facturación. Sabemos que este año también se emitió en septiembre la Ley de Crecimiento Económico, pues, o la reforma tributaria, como comercialmente la conocemos todos. Esa reforma tributaria también trae consigo unos procesos o unos beneficios a ejecutarse en el marco de facturación electrónica que son muy importantes a tener en cuenta. La normatividad del escenario digital de negociación de facturas no es nuevo, ¿cierto? Entonces, recordemos que nace por allá con el decreto 358 en marzo del 2020, se ejecutan las bases técnicas en mayo del 2020 con la resolución 42. Luego ya la resolución 12 que trae el anexo técnico 1.8 me define el esquema de título valor y yo ya con la resolución 37 ya lo que estoy asegurando es que ese título valor mío tiene una disponibilidad en el mercado y que tiene unos escenarios en los cuales se pueden ejecutar esas acciones digitales de negociación de facturación, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Pues que la resolución 63 son unas extensiones y lo que estamos hoy es que Radian salió el 18 de agosto de 2021. Sin embargo, es un modelo que hoy se encuentra dentro de lo opcional. Lo que nos traen estas resoluciones es como esa proyección a lo que hoy está opcional o voluntario, comience una transición hacia la obligatoriedad en 2022, que es el proyecto de resolución que hoy está en fabricación por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el cual van a comenzar a desmontar los usos o las facilidades de operar unos modelos físicos de negociación a migrarlos a un modelo completamente digital de negociación de facturación electrónica de venta. La facturación electrónica de venta en Colombia, digamos que debe cumplir con unos requisitos especiales o específicos, ¿cierto? Debe estar montado sobre un insumo que se llama un XML VL 2.1, debe llevar una firma digital, toda la facturación electrónica en el país tiene un código único de identificación que se llaman CUFES para el escenario de las facturas y CUDES en las notas. Las representaciones gráficas todas deben llevar un código bidimensional QR, ¿cierto? Hoy la entrega de la información toda se hace a través de correo electrónico, ¿cierto? Yo como emisor de facturación electrónica no estoy obligado a imprimir una factura para entregarla al adquiriente. Yo cumplo simplemente con enviarla a través de un correo electrónico o disponerla en un buzón de entrada de un adquiriente de mi factura, ¿cierto? Entonces,
¿Cuál es la connotación especial acá dentro del modelo de facturación electrónica en Colombia? Lo que les decía ahorita, que toda factura electrónica de venta en Colombia está validada en línea. Yo emito un documento de factura y yo puedo recibir inmediatamente si ese documento quedó bien elaborado o quedó mal elaborado. Si no cumple con los parámetros, entonces sufre un rechazo y yo tengo que volverlo a redirigir hacia la DIAN. Pero entonces digamos que tener esa facilidad de la validación en línea me da a mí la tranquilidad y el respaldo de que ese documento que yo estoy emitiendo cumple efectivamente con todas las disposiciones legales en el momento en que yo lo emita, ¿cierto? Entonces ese modelo de aceptación y rechazo me permite a mí como esa tranquilidad también de que voy cumpliendo con cada uno de los procesos que necesito para yo finalmente poder contemplar, generar estados de liquidez a través de mi facturación anticipadamente. Listo. Entonces, cuando se tiene la connotación del modelo 1.8, recuerden que este trae unos eventos nuevos. Esos eventos nuevos lo que hacen es que ayudan a tener una facilidad en la ejecución de la conversión de esa factura electrónica de venta a un título valor. Cuando yo ya tengo una factura electrónica de venta como título valor, ese título valor debe cumplir con unos prerequisitos especiales, que son que tenga un acuse de recibo por parte del adquiriente, que ese adquiriente me haya ejecutado a mí una notificación de recibo del bien y servicio y que posiblemente ellos me puedan ejecutar una aceptación expresa del documento o que yo como emisor le ejecute una aceptación tácita, ¿cierto? Aquí hay una nota importante en el tema de aceptación tácita. La aceptación tácita cuando se presentaba en los medios físicos, ¿cierto? Luego de recibida la factura, se contaban 72 horas y posterior a eso, pues ya se entendía como tácita la aceptación. En los medios digitales no aplica de la misma forma, ¿cierto? No es que cuando yo envíe la factura electrónica, a los 3 días ya se me da una aceptación tácita. En los modelos digitales no aplica igual, sino que aplica, según el anexo técnico 1.8 de la resolución 12, es que posterior a que el adquiriente ejecuta la notificación o el evento de recibo del bien y servicio, a partir de ahí sí se cuentan las 72 horas para darle esa aceptación tácita a la factura electrónica de venta, ¿cierto? Y que también se puede presentar un modelo de reclamo, ya no se llama rechazo, sino un reclamo a la factura, en el cual se está dando una notificación de que esa factura presentó algún error o alguna diferencia en precio o diferencia en la orden de compra, ¿cierto? Entonces los eventos agarraron una connotación bastante importante. Ya en las facturas electrónicas de venta, después del anexo 1.8, ya no viajan los clics de aceptación y rechazo, porque ya no aplican de la misma forma, ya no es una notificación que simplemente se ejecuta del adquiriente hacia el emisor. No, ya es un evento que constituye un documento electrónico y que este documento electrónico a su vez debe viajar a la DIAN, que también hace una validación de ese evento, hace una custodia de una auditoría de estos eventos que yo ejecuto y que adicional el emisor de la factura pues recibe y debe ejecutar también una integración de estos eventos para poder que él consolide estos eventos y llevar esta información hacia el RADIAN o hacia la consolidación de su factura electrónica de venta como título valor. Entonces, digamos que uno de los cambios más importantes que se da con la resolución 2 y con la normatividad actual es la entrada en vigencia del adquiriente de factura electrónica de venta como un actor fundamental, ¿cierto? ¿Qué pasó con la reciente reforma tributaria? Que dice que cuando yo como contribuyente deseo llevar una factura de compra, ¿cierto? Que yo como adquiriente de factura electrónica ejecuté una compra de un insumo que hace parte de mi operación y lo voy a llevar en una declaración tributaria, yo debo incluirle dentro de la declaración adjunto a la factura que yo le generé al emisor de esa factura, a ese proveedor mío, el acuse de recibo, el recibo del bien y servicio y una aceptación o reclamo, ¿cierto? Yo ya tengo que tener eso en cuenta, no solamente como emisor de solicitarlo, sino como de adquiriente de entregarlo. Entonces, digamos que son eventos
que han agarrado una connotación bastante importante. El escenario de los eventos se tenía como un segundo plano, ¿cierto? La gente estaba acostumbrada simplemente a integrar las facturas y por allá en algunos casos habían unos muy juiciosos que daban aceptación o rechazo de las facturas. Digamos que ya entra en un proceso de desmonte de esa voluntariedad en la ejecución de estos eventos a un modelo más de obligatoriedad. ¿Listo? Toda la información del ecosistema de facturación electrónica se debe mantener custodiada por 5 años. ¿Listo? ¿Qué se debe custodiar por 5 años? Mínimo el XML. Digamos que para la DIAN la representación gráfica o el PDF no es, no es lo importante para ellos en el modelo de una auditoría. Ellos siempre van a tener contemplado es el XML, que para ellos ese VL 2.1 es el documento legal o el documento oficial con el cual ellos identifican que se trata de una factura electrónica de venta, ¿cierto? Ellos tampoco nunca hacen referencia ni en el ecosistema de facturación electrónica se habla de un número de factura o del número de la resolución de esa factura, no, siempre recordemos que cuando nos hacen una solicitud o cuando se hace una búsqueda en bases de datos de la DIAN, pues siempre nos vamos a referir es a un CUFE. Y de aquí en adelante, el CUFE es el único código de identificación en el cual yo voy a identificar ese documento en todos los modelos de este ecosistema, ya sea en la inscripción en Radian o en la validación de un documento como factura electrónica o como título de valor. Entonces, digamos que en todos los escenarios yo siempre lo voy a identificar es a través del CUFE, ¿cierto? Para la facturación electrónica de venta, digamos que nos aplica la factura de venta nacional o facturas de exportación. Es muy importante entender que, por ejemplo, las tirillas POS no hacen parte del ecosistema de facturación electrónica. La tirilla POS hoy es un documento equivalente y como documento equivalente no está montado hoy sobre un modelo electrónico. La tirilla POS hoy es un documento soporte físico que tal vez está también en una migración hacia un esquema electrónico, pero que aún no está definido. Listo. Y que siempre vamos a depender de un documento que esté validado y aceptado DIAN como un documento que es en sí ya una factura electrónica de venta en firme. Cuando una factura electrónica de venta que yo tengo como un documento que no lleva todavía la aceptación DIAN, digamos que es un proceso, es una factura en proceso de validación, pero no es una factura todavía legal, ¿cierto? Entonces hay que entender que el modelo de validación es bastante importante para poder que me permita a mí contar con ese documento como un documento oficial. ¿Listo? Vamos a mirar los alcances de la factura electrónica de venta como título valor. Listo, entonces, ¿qué pasa? Yo cuando tengo una factura electrónica de venta que adicional tengo los eventos que les acabo de mencionar, el acuse de recibo, el recibo del bien y servicio y la aceptación expresa o tácita, entonces digamos que yo cuando tengo eso, yo basado en la resolución 15, si yo me voy inscribo esa factura en Radian, si yo me voy y me habilito y la inscribo, inmediatamente ese documento adquiere la connotación de título valor. Y ese es uno de los respaldos más importantes que tiene la resolución 15, que permite que esa factura que sea inscrita en el Radian, él ya me la está respaldando como un título valor. No quiere decir que no todas las facturas que no sean inscritas en el Radian no puedan contemplarse como título valor, ¿cierto? Yo puedo establecer que según el artículo 616 del Estatuto Tributario, si cumple con las definiciones establecidas de la DIAN, como factura electrónica de venta, y tengo todos los pasos cubiertos, que haya sido validada, que tenga todos los eventos, ¿cierto? Yo basado en el artículo 616 puedo decirle a un juez de la República que yo, basado en toda esa información, tengo un título valor. Sin embargo, pues necesito entender muy bien y el respaldo del Estatuto Tributario y de los decretos 1154, 358, la resolución 042. Digamos que yo necesito unas bases jurídicas estables y entenderlas muy bien en qué escenarios me cumple
esa factura electrónica de venta como un título valor, ¿cierto? Para poder contemplar unos modelos de negociación, así no sean digitales, ¿cierto? Para un modelo de negociación digital es exclusivamente a través de la resolución 15 por medio de la inscripción de la factura electrónica de venta como título valor en Radian, que yo voy a poder disponer de ella para unos modelos de negociación digital, ¿cierto? Digamos que el artículo 616 y el 1154 todavía me aplican como respaldo en los modelos tradicionales de negociación de facturación, es decir, en la impresión de la factura, que la factura viaje con un endoso y de ahí pues que se puedan contemplar la disposición de ese documento como título valor. Las fuentes normales hoy pues no hacen parte del ecosistema de la digitalización de estos modelos de negociación. Digamos que todo va a estar centralizado a través de la plataforma de Radian, que es el registro oficial de las facturas electrónicas de venta como título valor susceptibles a negociación, ¿cierto? En modelos digitales. Entonces, digamos que lo que nos está diciendo la DIAN y que fue confirmado en la reforma tributaria es que el Radian se convierte hoy en la plataforma oficial de negociación de todos los títulos valores que se tengan digitales en el país, ¿cierto? ¿Qué es lo que indica esto? No es que ya se tengan desmontados los métodos tradicionales, es decir, yo todavía puedo imprimir la factura, incluirle el endoso, firmado por el representante legal, que vaya a una notaría y que luego vaya a una agencia de confirming o de factoring y negociarla a través de un método tradicional. Eso todavía está vigente, pero es un modelo que va a entrar en desuso, es un modelo que se va a ir desmontando en el tiempo y que digamos que no va a pasar en años, esto va a comenzar ese desmonte en el mediano plazo. En el próximo año sale el proyecto de resolución de Radian, donde ya entran unos sujetos obligados a participar. Digamos que hoy la obligatoriedad de la plataforma Radian o de la resolución 15 viene más determinada por aquellas compañías que hoy son grandes ejecutoras de negociaciones de facturación electrónica. Y adicional, entonces, que vienen las superintendencias a hacer las solicitudes que se monten en estos medios digitales para poder tener una mayor auditoría o una mayor trazabilidad y visibilidad de las operaciones que estos ejecutan. Entonces, lo que nos vamos a encontrar de acá en el camino es que estos modelos digitales van a comenzar a obtener mucha más relevancia y es donde nos vamos a encontrar con los escenarios donde la aplicación de esta plataforma nueva, esta plataforma que hoy está en estabilización, entra en ejecución como un modelo ya real de negociación. ¿Listo? ¿Para qué se creó la plataforma Radian? Es decir, la DIAN, ¿para qué sale con esto? ¿Cierto? Porque Radian en sí no es un marketplace. Radian en sí no es el lugar en el que yo voy y busco los factores o las compañías inversionistas que van a comprarme la factura. Eso yo no lo voy a encontrar en Radian, ¿cierto? Radian es en realidad un registro, ¿cierto? Radian es donde yo entro a consultar qué está pasando con las facturas que yo emití o con las facturas que yo recibí como adquiriente, si esa factura que yo recibí como adquiriente cambió de dueño y yo a quién le debo pagar ahora, o si yo como emisor, pues también le puedo hacer la trazabilidad de qué se ha ido ejecutando con mis facturas que yo le entregué en un endoso a una agencia de factoring, ¿cierto? Entonces, en realidad, Radian es una plataforma de registro en la cual se va a tener toda la trazabilidad en los eventos que va presentando la factura electrónica de venta. Listo. ¿Cuál es el beneficio real de Radian? ¿Cierto? El beneficio real de Radian es que va a masificar esa oportunidad de los pequeños negocios de acceder a modelos de negociación mucho más ágiles, ¿cierto? Porque hoy, digamos que está dado el escenario para que las grandes compañías pues tengan contratadas grandes firmas de negociación y que éstas se encarguen de procesar como toda la liquidez que se genera a través de su facturación.
lo que nos trae Radian es una masificación en el sentido de que estamos a un clic de poder visualizar modelos y estrategias en los cuales yo puedo encontrar escenarios de negociación de mi facturación a crédito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el beneficio principal? ¿Cierto? Que si yo, por ejemplo, soy un contratista del Estado, ¿cierto? Y como contratista del Estado, yo tengo mi facturación a 90 días. Lo que yo voy a tener de facilidad es que como facturador electrónico, entonces yo ejecuto mi factura, la convierto en un título valor, la inscribo ante Radian y luego me voy y me busco un modelo de financiación para no esperarme 90 días, sino que con mi misma facturación yo pueda recibir anticipadamente el pago de mi factura y generarme con eso pues una liquidez para mi negocio. Hoy son muchas más las compañías que están buscando estos modelos, ¿cierto? Porque digamos que no es tan sencillo para unas pymes, MIPYMES, para compañías que viven su día a día de su liquidez y su fluidez de caja, tener la capacidad financiera de esperarse 30, 45, 60 y hasta 90 días para el pago de una factura. Entonces, entendiendo que hay modelos que pueden apoyar esos y encontrar esos recursos que requieren para el funcionamiento de estas compañías, pues entonces la DIAN lo que está diciendo es, venga, vamos a masificarnos, vamos a encontrar las formas en las cuales también los pequeños, que son los que más se están quedando en el camino porque no encuentran la liquidez, pues tengan una opción de sacar adelante esas falencias o esas necesidades, ¿cierto? No solamente a través del modelo bancario, a través del modelo crediticio, sino a través del pago anticipado de su facturación, y esto les va a traer unas facilidades en su ejecución de los pagos y en el cumplimiento de sus obligaciones también, no solamente las financieras, sino operacionales. Entonces, el Radian va a depender mucho de esa interacción entre el emisor de la factura y el receptor de la factura, ¿cierto? Entonces, recuerden que el emisor de la factura, al entregar un documento a un adquiriente, ese adquiriente está obligado hoy a devolverle unos eventos. Es decir, yo soy el emisor de la factura, le mando la factura a mi adquiriente, a mi cliente. Ese cliente está en varios escenarios obligado a entregarme la información, ¿cierto? Primero, si yo le digo a ese adquiriente, venga, yo le emití su factura, necesito que me devuelva mis eventos de aceptación, recibo del bien y servicio y demás, porque yo voy a disponer de esa factura electrónica de venta como un título valor disponible para negociación, ¿cierto? Y ese adquiriente está en la obligación de permitir la libre circulación de la factura, ¿cierto? Basado en el decreto 1154. Entonces, no es que sea opcional que esa persona me pueda decir sí o no me entrega los eventos. Él está obligado a entregarme los eventos, ¿cierto? Porque basado en el decreto 1154, yo tengo las facultades para disponer de ese documento como un título valor y ser susceptible de negociación, ¿cierto? Ser susceptible de que yo pueda generar mi liquidez a través de eso. Que cómo lo logro si hoy no se está dando. Yo puedo emitir como emisor de la factura, puedo redactar un comunicado a todos mis clientes diciéndoles, mire, toda la facturación que yo les emito a ustedes a crédito, porque esto solo va a aplicar para la facturación a plazos, esto no aplica para la facturación de contado, sino que esto aplica exclusivamente para la facturación a plazos. A toda esa factura, a todos esos clientes que yo les emito facturación a crédito, a todos los que yo tengo en mi base de datos que son a crédito, a esos clientes yo les puedo emitir un comunicado diciéndoles, mire, basado en el decreto 1154, el estatuto 616 del estatuto tributario, inclusive basado en la 2155, la reforma tributaria, usted me debe ejecutar los eventos de respuesta de mi factura electrónica, ¿cierto? Y ya yo con esos eventos de la factura electrónica, pues comienzo todo este proceso de negociación. Entonces, por eso les decía ahorita que el receptor agarra una connotación muy importante dentro de la ejecución o dentro de este ecosistema de la facturación electrónica, y yo como emisor comienzo
a exigirle a ese adquiriente de factura que me cumpla con unos prerequisitos para yo poder ejecutar mis acciones de ahí en adelante, ¿cierto? Hoy en Radian, desafortunadamente, solamente el 2% de las pequeñas, medianas, MIPYMES hacen parte de este ecosistema. Lo que se busca es que esto crezca a unos promedios como se tiene en países como Chile, como México, que está alrededor de un 30, un 40%, donde las compañías pequeñas logran buscar su financiación a través de su propia facturación. Es que no está pidiendo un crédito, simplemente está anticipando un pago. Que eso lleva un porcentaje y unos costos. Sí, lo que pasa es que esos costos muchas veces se los lleva la operación en el tiempo, el costo del dinero en el tiempo, cuánto me cuesta a mí tener mis recursos en facturación puesta a 90 días, ¿cierto? Entonces digamos que ese costo financiero se reduce cuando yo adquiero mis pagos o cuando obtengo mis pagos de forma anticipada, porque me permite maniobrabilidad. ¿Cierto? Cuando yo ya tengo los recursos en el banco, pues tengo más opciones de ejecutar acciones de crecimiento de la compañía, de mejoramiento, no solamente para pago de obligaciones, ¿cierto? Entonces, a hoy hay 630.000 empresas que están facturando electrónicamente. Esas 630.000 empresas que hoy están facturando electrónicamente, digamos que es como el universo que le aplica todos estos modelos de negociación digital sobre la plataforma de Radian. Hoy se emiten más de 5 millones de facturas diarias, ¿cierto? De esas 5 millones de facturas diarias, más del 80% de esa facturación diaria es una facturación que es susceptible de negociación. ¿Por qué? Porque ya tiene un plazo ya sea de 8 días, 15 días, solamente como entre un 20 o un 30% es una facturación que se da de contado en estos modelos de facturación electrónica. Entonces, digamos que tenemos un escenario muy grande, muy denso, ¿cierto? Que lo que se busca es que esto dinamice mucho la economía del país en la medida en que se espera que más o menos el 10% del PIB que sea en la macroeconomía del país venga relacionada de negocios de factoring, ¿cierto? O de estos negocios de factoring electrónico. Entonces, el Radian lo que nos va a transmitir es como ese respaldo, esa seguridad que hoy de pronto no se da en los modelos tradicionales en los cuales yo le entrego a un mensajero mi factura con un endoso, ¿cierto? ¿Por qué? Yo estoy diciendo que voy a desmontar los modelos físicos. Si de pronto no lo tiene muy claro, los modelos físicos hoy son bastante complejos porque yo tengo que imprimir la factura o tener la factura impresa con el sello de recibo del adquiriente, luego debo generar un endoso, luego debo generar un mandato, esto debe ir firmado por el representante legal, esto va a una notaría que autentica estas firmas, posteriormente va a una agencia de confirming y esa agencia de confirming pues se encarga de hacer la negociación del documento, del título valor y posteriormente me hace a mí el desembolso de los recursos. Entonces, digamos que yo acá lo que finalmente termino haciendo cuando manejo los medios físicos es entregando la confianza de mi facturación a unos terceros, ¿cierto? Mientras que lo que está diciendo la DIAN es que, venga, usted al alcance de un clic puede tener la trazabilidad, puede tener la seguridad, el respaldo, puede fijarse en qué estado está su facturación, ¿cierto? Usted puede definir los alcances que usted le quiere dar a esa negociación que usted está teniendo, ¿cierto? Escoger más opciones de plataformas digitales en las cuales yo puedo entrar a negociar. Entonces, Radian lo que me permite es eso, tener ese respaldo de que mi factura, por ejemplo, si se negoció varias veces, yo ver el estado en el cual está la factura y cuándo se le pagó al adquiriente, es decir, cuándo se cerró ese círculo de negociación. Entonces, el sistema Radian hoy tiene unos actores y esos actores son los que van a establecer esas interrelaciones durante toda la ejecución de estos procesos. El facturador electrónico es el primero, pues obviamente es el que le da inicio a la operación con la emisión de una factura electrónica de venta como título valor.
están los proveedores tecnológicos, que son los que se encargan de interlazar, de enlazar la DIAN, los adquirientes con el emisor, ¿cierto? Porque difícilmente una compañía pueda tener una robustez tecnológica para ejecutar directamente estas acciones, sino que el proveedor tecnológico es un aliado fundamental en todos estos procesos de digitalización del ecosistema de facturación electrónica. Entonces, el proveedor tecnológico es el que me da a mí el apoyo en cómo ejecutar los eventos, en cómo entregarlos, en tener una información accesible en una plataforma en nube o en un enlace web, ¿cierto? Entonces, el proveedor tecnológico es un aliado fundamental dentro de todo este ecosistema. Luego están los sistemas de negociación, que es donde yo entro a mirar como en ese marketplace, supongamos es ese centro comercial virtual en el que yo voy a mirar todos los inversionistas que hay ahí dispuestos a comprarme mis facturas, ¿cierto? Luego está la plataforma electrónica en la cual se realizan estas intermediaciones, es decir, ese sistema de negociación ya tiene una plataforma o ese sistema de negociación simplemente me enlaza con una plataforma en la cual yo entro y hago, mi transacción, un Payu, un eBay, pues hay como muchas que hoy están dando ese soporte. Y luego están los factores. El factor básicamente es el que hace el desembolso, ¿cierto? Es realmente ya el inversionista, la persona jurídica natural que ejecuta la compra de esa factura. Está el adquiriente, que recuerden que el adquiriente aquí tiene una connotación bastante importante porque es el responsable del pago y adicional es el que debe ejecutar los eventos para permitir la libre circulación de esta factura. Y está el tenedor legítimo, que pues inicialmente es el emisor, el facturador electrónico es el inicial tenedor legítimo, pero que si éste hace una negociación y cede los derechos de ese título valor, pues cuando lo cede ya hay un nuevo tenedor legítimo y todo eso va quedando dentro de los registros del Radian. Acá es muy importante tener en cuenta quiénes son los actores, en cuáles soy yo parte, cómo puedo ser un actor habilitado en Radian, cuál es la ventaja y por qué les digo yo ahorita que el Radian es un respaldo en toda esta nueva operación, porque cada uno de estos actores tiene que habilitarse dentro de la plataforma, tiene que cumplir con unos procesos de inscripción. No es un modelo abierto a que cualquier persona puede incluir un documento, cualquier persona puede presentar una intención de compra de un título valor, no, hay que generar una inscripción, cumplir con unos prerequisitos y después de que se cumpla con esos prerequisitos, ahí sí ya quedan habilitados para ejecutar acciones digitales en Radian. Entonces, cuando yo tengo claro esto, digamos que ya sé que tengo el respaldo, sé que tengo unos canales directos en los cuales lo puedo ejecutar, entonces se va cerrando como esa incertidumbre de lo que puede pasar en los modelos o en los sistemas de negociación como se dan hoy, que digamos que están muy desagregados. Yo lo tengo aquí todo en un núcleo y de ese núcleo yo tengo el acceso a cada uno de los eventos que se van dando dentro de mi información, ¿cierto? La resolución 15, digamos que tiene 3 eventos que son fundamentales, que son los que yo siempre voy a tener que desarrollar o implementar cuando tenga Radian, que es el evento de mandato y el de inscripción de la factura electrónica de venta. El de mandato es porque, como les decía ahorita, normalmente esto se da es a través de proveedor tecnológico. Entonces yo le genero el mandato al proveedor tecnológico para que interceda en favor mío ante las diferentes otras entidades. Y genero el modelo de inscripción, que es la habilitación de esa factura electrónica de venta a crédito dentro del Radian, ¿cierto? Y yo tengo la facilidad de que cuando yo ejecuto mi inscripción de la factura electrónica de venta, si yo quiero, simplemente la dejo inscrita en Radian como un respaldo mío de que esa factura ya es un título valor, ¿cierto? Y la dejo así, por si de pronto tengo dudas sobre el pagador, si de pronto tengo dudas si esa persona a la que yo le vendía crédito de verdad tiene la liquidez para pagarme. Entonces, si yo de pronto tengo esas dudas, yo puedo inscribir mi factura en Radian, blindarla como un título valor y que ya esta después me sirva ante una reclamación ejecutiva. Pero también tengo la opción
de adicional a inscribirla, a generar endosos, es decir, a ceder mis derechos sobre esa factura. Entonces, el endoso finalmente es el que va a permitir que ese nuevo tenedor legítimo de la factura pueda ejecutar las acciones de cobro y de exigir el pago al deudor de ese título valor. Digamos que este es el escenario de eventos en el cual vamos a encontrar como más dinámica, en el cual vamos a tener como mayor funcionamiento. El mandato, como les decía ahorita, es el que permite al tenedor de la factura generarle la autorización a un tercero para que interceda por este, ya sea en la inscripción del título valor, ¿cierto? O en la generación de la inscripción. La inscripción en sí es solamente la habilitación ante el RADIAN de ese factura electrónica de venta que ya le da la connotación de título valor y posteriormente, pues digamos que los otros que más se van a ejecutar es el endoso, que se puede dar endoso en propiedades cuando yo cedo el 100% de los derechos de la factura, ¿cierto? La factura es por 1.000 pesos y yo la vendí por 1.000 pesos. Luego está el endoso en garantía, que es la que permite generar ese documento como un respaldo en un crédito, ¿cierto? O en un contrato cuando yo presento una licitación, y luego está el endoso en procuración, es cuando ya tengo una novedad o un problema sobre el recaudo de esa factura para que entregárselo a una agencia y que se encargue ellos de generar el cobro. Como les decía ahorita, hay plataformas de negociación. Entonces, a hoy hay sistemas de negociación que ya están inscritos en Radian. Está Colfimax, FIM, Liquitech, Sension. Entonces, digamos que estas son compañías de confirming o de factoring que ya hoy están diciéndole a sus usuarios, venga, yo le ejecuto acciones digitales de negociación de su facturación a crédito. Y hay plataformas que son como unos marketplaces, ¿cierto? O unos centros comerciales digitales, inclusive hay unos que pertenecen a las cámaras de comercio, en este caso la Cámara de Comercio de Medellín tiene uno que llama Billy, y yo en Billy pues puedo entrar y revisar esos factores que me paguen mejor por mi factura. Lo mismo se presentan con otras plataformas como Liquidez Ya, que lo que hace Liquidez Ya es que te dice, mire, estos inversionistas están dispuestos a pagar esta cantidad de plata por su factura, ¿cierto? También como en unos temas de, de porcentajes. Y ya luego de definir estos esquemas, es que yo entro a Radian y digo, vea Radian, yo voy a inscribir mi factura, la voy a vender a través de Liquidez Ya, el factor es fulanito, y ese factor a su vez también empieza a ejecutar eventos. Y luego le llega una notificación al adquiriente o al deudor de esa factura, faltando 3 días para el vencimiento, diciéndole a quién ya le tiene que pagar. Listo, entonces los sistemas de negocio. Alejandro, para que Hola, vamos concretando la información, que ya tenemos varias preguntas. ¿Listo? perfecto, así, vamos bien. Entonces acá, como para finalizar, lo importante es, recuerden, seleccionar un operador tecnológico que los apoye, ¿cierto? Hay que cumplir con ser un facturador electrónico para poder establecer los documentos que hacen parte del ecosistema, tener en cuenta el adquiriente o el obligado a pagar para que me emita siempre los eventos, y saber que existe un factor que es ese inversionista que está dispuesto a tener unos recursos por quedarse con mi facturación a crédito. Listo. Esos son como los escenarios en los cuales yo siempre debo contemplar. Ahora sí, vamos a aclarar esas dudas entonces, Luisa. Listo, perfecto. Entonces tenemos nuestra primera pregunta para esta conferencia del día de hoy. Tenemos al señor Juan Amaya, quien nos dice, ¿cómo se realizan los eventos de acuse de factura electrónica? Es una muy buena pregunta. Los eventos de facturación electrónica, si tienen un operador tecnológico, ese operador tecnológico debe garantizarles a ustedes la ejecución en la construcción de esos nuevos eventos. Recuerden que ya no es el clic de notificación, sino que ya ese evento es un pequeño XML, es un pequeño documento electrónico que va a viajar a la DIAN y viaja al adquiriente. Entonces es un proceso que debe ejecutar el operador tecnológico. Si no se tiene operador tecnológico, sino que es un
es una compañía que está hoy habilitada directamente con la DIAN. Entonces, a través de las plataformas de la DIAN también está el registro para que como adquiriente se puedan ejecutar esos eventos. Ok, Creo tenemos entonces una segunda pregunta. Nos dice, ¿cuánto tiempo se tiene para enviar la factura electrónica a la DIAN desde el software contable? ¿Y qué ocurre en el caso de quien elaboró la factura desde el sistema nunca la haya dado la opción de enviar a la DIAN? ¿Me puedes repetir, Luisa, que no fue muy clara? Ok, te voy a hacer pregunta por pregunta. Nos dice la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo se tiene para enviar la factura electrónica a la DIAN desde el software contable? Bueno, vamos a responder esa primera. No hay un tiempo definido establecido. No existe una obligatoriedad en la cual yo deba establecer que la DIAN está esperando ese documento. No. Existe una temporalidad, es cuando yo voy a ejecutar una factura electrónica de venta de un artículo que yo ya vendí, por ejemplo, ¿cierto? Pero hacia atrás no hay ningún problema. Es decir, yo puedo ejecutar una factura de un recibo de caja que entregué hace un mes y la DIAN no me va a generar rechazos por eso. Me generaría rechazos es hacia el futuro. Es decir, si yo anticipo una factura más de 10 días, ahí sí me la rechaza. Yo tengo máximo hasta 10 días hacia adelante para ejecutar una factura. Es decir, que yo facture hoy 30 y máximo tengo hasta el 9 de diciembre para generar una factura desde hoy. Pero hacia atrás no hay ningún problema. Ok, la segunda pregunta es, ¿y qué ocurre en el caso de que quien elaboró la factura desde el sistema nunca le haya dado la opción enviar a la DIAN? Si no se la envió a la DIAN, no es una factura electrónica de venta. Es un documento en proceso de validación o es que ni siquiera es un documento equivalente, es un proceso, es un documento en proceso, ¿cierto? Pero el documento para que se defina como factura electrónica tiene que llevar el aceptado DIAN. Inclusive antes de eso no se puede ni siquiera ejecutar una representación gráfica, un PDF. Tenemos otra pregunta que nos hace la señora Margarita Ochoa. Si quiero comprar facturas electrónicas, ¿qué debo hacer? Esa es una muy buena pregunta. Si uno quiere aplicar como factor, ¿cierto? También le aplica eh, ingresar a estos modelos o a estas plataformas tipo Liquidez Ya, tipo Billy. Ahí no solamente para vendedores de factura, ahí también es para compradores, ¿cierto? Para yo tener ese escenario como inversionista. Entonces yo como inversionista también puedo decirle a una plataforma como Liquidez Ya, venga, yo quiero habilitarme como factor, ¿cierto? Para yo estar revisando cuando salga una facturación, tener la opción de compra y ofertar por ella. Listo, otra pregunta que nos hacen. ¿Las tasas de negociación por el factor tienen alguna regulación? Las tasas de factor hoy son de libre mercado y son dadas por la dinámica comercial que se vengan presentando, ¿cierto? Hay unas tasas que no deben superar los montos que hoy están estipulados en intermediación financiera, ¿cierto? Cuando se superan los montos de intermediación financiera, se entran unos procesos de usura y ahí pues digamos que entran otras, eh, digamos que se incurren pues como en unos incumplimientos. No se puede negociar o no se debe negociar estos escenarios con tasas de usura. Generalmente, cuando encontramos tasas de usura es por compañías que no ofrecen, digamos que un respaldo o una seguridad o que no ofrecen como muchas acciones a solicitar en un respaldo de negociación. Entonces ellas ofrecen unas tasas diferenciales. Pero en los métodos o en los medios tradicionales está dado por la oferta y la demanda, ¿cierto? Y está medido por las tasas de financiación. Es decir, esto viene muy regulado como desde las tasas de interés del Banco
de la República, pues todo eso hace parte del mismo ecosistema. Listo, Alejandro, no hay más preguntas por el momento. Entonces, con esto damos por finalizado esta conferencia. Agradecemos a todos por aceptar nuestra invitación. Alejandro, gracias a ti por el conocimiento que nos acabas de brindar y a todas las personas que se conectaron y participaron en este espacio y esperamos que haya sido de gran utilidad para ustedes. En pantalla deben estar apareciendo mis datos en los cuales en el momento en que tengan dudas o inquietudes o quieran tener algún tipo de servicio alineado con lo que nos acaba de exponer Alejandro, me pueden llamar para poder revisar puntualmente la necesidad. Entonces, que tengan un feliz resto de día. Feliz tarde. Hasta luego, que estén muy bien.